Ok. ¿Dónde nos sentamos? Espera, tú te sientas en el medio. Yo me siento a Lo tu que diga la derecha. jefa. Sí, tú al medio. Cristina. Ok, ¿dónde está? Profesor. Sí, está bien. Bueno. So, most of the time. Bueno. Good evening, buenas noches. First of all, I want to give you our welcome on behalf of the many organizations that are organizing this event, Asociación Americana de Juristas, Plataforma Internacional Juristas por el Sahara Occidental y otras organizaciones. First of all, I want to give you the welcome to this important event, that has been co-sponsored by, among others, the American Association of Jurists and the International Platform of Jurists for Western Sahara and others. One of the things I don't want to miss is that we want to thank the People's Forum for allowing to use this space. Una de las cosas que queremos agradecer es agradecer al People's Forum habernos cedido este espacio para hacer esta actividad. Quiero decirles, algunas cosas. Por ejemplo, los baños están hacia este lado donde yo estoy señalando y también hay una fuente de agua. Nos disculpamos de que no tenemos lo suficiente, para una cena. The restrooms are on this area that I'm pointing. Our apologies that we are not offering a meal because we don't have the means to do that. Okay, so we want to make this as inclusive as possible. So therefore, we're going to limit the presentation of each panelist to 7 minutes. Queremos hacer de esta presentación lo más inclusiva posible y vamos a dar y conceder a cada panelista 7 minutos. Then we will follow, after all the panelists speak, we will follow with a period of dialogue. Después que todos los panelistas concluyan, vamos a tener un periodo para el diálogo, preguntas, observaciones. También, ¿qué más tengo que decirles? Ok, eso en términos de algunas de las guías para el día de hoy. That in terms of some of the guidances for today. Now, the title of our conference is The International Obligations of States with Regards to Unfinished Decolonization Process in light of the International Court of Justice advisory opinions on Western Sahara and Israel and the Palestinian occupied territories.
En español, el título de nuestra presentación hoy es Las obligaciones internacionales de los Estados frente a los procesos de descolonización inconclusa a partir de las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia sobre el Sahara Occidental, Israel y los territorios palestinos ocupados. Vamos a hablar de los derechos a la libre determinación e independencia, como también de las ocupaciones ilegales. We were going to talk about the right to self-determination and independence, as well as illegal occupations under international law. Ahora quiero presentarles tanto a nuestro comoderador como a nuestros panelistas. Tanto el comoderador y yo nos vamos a dividir la presentación de los panelistas. I want to introduce now our co-moderator, and between the co-moderator and myself, we are going to introduce the panelists. So, el co-moderador de hoy es Leonard Botero de Colombia, que es miembro de la Fundación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Our co-moderator today is Leonard Botero from Colombia, and is part of the Fundación Colombiana, this one I didn't translate, of Friendship for the People of Western Sahara. Alejandro is going to introduce two of our panelists. Alejandro va a presentar a dos de nuestros panelistas. Alejandro, tienes la palabra. Leonard, perdón. Muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. ¿Tú le vas atrás, sí? Yeah. Okay, welcome to this space. Mira. La primera panelista que tenemos esta noche es la doctora Inés Miranda Navarro. Our first panelist is Inés Miranda Navarro. Ella es abogada, Lawyer, presidenta de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, and presides the International Association of Jurists for Western Sahara, consejera del Cabildo Insular de Gran Canaria, advisor to the Grand Municipality of Gran Canaria, that's in Spain, coordinadora de la observación jurídica en el Sáhara Occidental, coordinator of the juridical group on Western Sahara, y de los juicios contra los presos políticos saharauis. as well as observer against the political prisoners Saharauis. Doctora Inés, tiene usted la palabra. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos los que están aquí presentes y también a aquellas personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Compañeros de mesa, señor embajador, muy buenas noches. En primer lugar, voy a ceñirme a los 7 minutos porque el tiempo es oro y aquí más. Good night, everyone. I want to salute, our co-panelists, the ambassador, and to the people that are listening to us by the internet and YouTube. En cuanto a los agradecimientos, tanto a People Forum, que nos ha cedido amablemente este espacio, que es bastante complicado en Nueva York encontrar el lugar. We thank the People's Forum for this space because it's kind of complicated to get a space in New York City. Agradecer a todos los peticionarios que de los diferentes países, de diferentes delegaciones que han integrado una delegación internacional por su participación y su colaboración también para la organización de este acto. And we also want to thank all the petitioners that have attended the hearings at the UN and also that have come here tonight to be present at this forum. Es muy complicado en 7 minutos poder explicar todo lo que Complicated in 7 minutes to explain everything. Bien. Y vamos a contextualizarnos y en relación con el panel, el programa, el tema de esta conferencia. So we are going to abide by the program of this conference. Como sabemos, nos encontramos en el marco de la cuarta comisión, de la Comisión de Descolonización y Política Especial, a la que hemos acudido una delegación internacional
perfectamente coordinada y ensamblada a exigir una vez más justicia para el pueblo saharaui y el ejercicio del derecho de autodeterminación. So we are here within the context of the FOR committee, that is the Special Committee on the Special Political Committee on Decolonization, and we have gathered an international delegation to demand justice for the Sahrawi people. Como sé que tendremos más tiempo en el debate, me voy a centrar en dos cuestiones que vienen pues a colación con el tema de esta conferencia. Por Sí. un lado, Since we are going to have more time in the debate, I'm going to talk about two areas that have to do with this conference. recordar que el dictamen de la Corte Internacional de Justicia del año 75 dejaba bien claro que el pueblo saharaui, el pueblo marroquí y sus territorios eran completamente independientes el uno del otro, no existían vínculos ni relación en el pasado ni tampoco con el complejo mauritano, por lo que eran pueblos diferenciados y el pueblo saharaui, por lo tanto, un pueblo independiente hasta ese momento. Yeah, this I'm going to summarize. If we are basing the International Court of Justice decision of 1975, it is very clear that the Sahrawi people or the people of Western Sahara are a distinct people separate from Morocco. Bien, además de otras cosas que se deducen de ese dictamen, yo quiero traerlo a colación y unirlo a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado viernes 4 de octubre. And I want to bring to your attention the decree by the International European Court of Justice of the past October 4th. A sentencias, porque fueron más de una, en el que el Alto Tribunal Europeo declara la nulidad de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos que están versados sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental. Y ello por diferentes razones. Okay. And I know what I want to bring to your attention is that the European Court in its decisions, because it's more than one, they declared the nullity of the agreements between the European Union and Morocco regarding the use of natural resources of Western Sahara, the exploitation of natural resources of Western Sahara. Okay. Por un lado, establece en esta sentencia lo que ya decía el dictamen del año 75 y venimos reiteradamente insistiendo las y los juristas. Es un territorio, el del Sáhara Occidental y el de Marruecos, perfectamente separado, distinguido el uno del otro, con ninguna relación ni ningún vínculo más que el ser vecino. Por otro lado, Sí. So what we want to bring to your attention, going back to the decision of 1975, is that, Western Sahara is a territory that is totally separate and totally distinguishable and independent from Morocco, no relation at all. okay. Por otro lado, establece también se establece en esta sentencia la necesidad de que para poder pactar, acordar sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental, sobre este territorio no autónomo, es imprescindible contar con el consentimiento de la población del pueblo saharaui legítimamente representada por el Frente Polisario. So one of the important issues to bring to your attention is that in order to exploit natural resources, you have to count with the consent of the people of Western Sahara that are represented by its legitimate representative, the Polisario Front. En el desarrollo de la sentencia, así como en la vista en la que estuvimos presentes, deja bien claro, y luego podemos debatir sobre ello, deja bien claro el Alto Tribunal que la delegación ad hoc que se envió por la Unión Europea para verificar que era la población afectada, el pueblo saharaui, el que daba su consentimiento, pues es nula por completo, en tanto en cuanto que se reunieron con colonos
esto lo decimos nosotros, la sentencia dice exactamente que no se reunió con la población del pueblo saharaui, y de eso además nosotras que estábamos allí en el Ayun, cuando se realizaron algunas de estas visitas, podemos desde luego decir que no se reunieron con organizaciones del pueblo saharaui, sino con organizaciones de colonos constituidas ad hoc. Okay, so what happens is, and this is addressed by the court, is that these ad hoc delegates from the European Union, whatever meetings happen, they are null and void because they only met with the colonizers and did not meet with the people of Western Sahara and their organizations. Por lo tanto, se nos antoja que es muy importante lo que se concluye en esta sentencia, acuerdos nulos, porque la propia Unión Europea ha violado el derecho internacional, o cuanto menos lo ha incumplido, al no considerar la voluntad, la expresión del pueblo saharaui expresada por su legítimo representante por el Frente Polisario en este consentimiento para poder tomar cualquier tipo de acuerdo sobre sus recursos naturales. En este caso habla de agricultura y pesca, pero por extensión, y luego lo analizaremos si tenemos tiempo, hablamos de más recursos como puedan ser este colonialismo verde que ya está instalado en el territorio. Hablo de las energías renovables, viento, sol. Okay, here I'm summarizing again. So, one of the things is that the European Union violated international law for not considering the will of the Sahrawi people represented by the Polisario Front. And, this is, even though this decision is about natural resources with respect to fishing and agriculture, there's also what is called the green colonialism that is occurring in the territory. Para concluir con este punto, sabemos perfectamente que en el ámbito mundial esta es una sentencia regional, si queremos llamarlo así, que afecta a la Unión Europea y a Marruecos a unos acuerdos determinados, pero que su planteamiento jurídico y su legalidad queda perfectamente determinada y deberá ser seguida por todos aquellos que, en aplicación del derecho internacional, que es en suma la fuente de la que beben esta sentencia, no solo el derecho local europeo, dictaminan que efectivamente el Sáhara Occidental y Marruecos tienen territorios diferentes, tienen poblaciones diferentes, y es imprescindible contar con el consentimiento del Frente Polisario en nombre del pueblo saharaui, no del pueblo del Sáhara Occidental, que eso es otra cosa, ni de los habitantes del Sáhara. Y por otro lado también trae a la memoria el dictamen del ya conocido de Hans Korel, donde hablaba también de la necesidad de los beneficios. Pero nosotros consideramos que es muy importante la expresión del consentimiento expreso, insisto, por parte del pueblo saharaui a través del Frente Polisario. Okay, even though, this is a regional decision, it still has total legality, and, this decision is based also on international law, and it is very clear that in order, that there has to be the consent of the people of Western Sahara expressed through the Polisario Front. We also, Ines also mentioned the decision by Hans Korel, but what is important here is that the expression of consent of the Sahrawi people is in the Polisario Front. Y ya para concluir, antes que me llamen al orden, pues en otro orden de cosas sí quiero insistir y visibilizar y que tengamos conciencia de la existencia de un pueblo cautivado por otro pueblo que es la potencia ocupante Marruecos. El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo en proceso de descolonización, con una potencia administradora que es España, que ha hecho absoluta dejación de sus obligaciones, y por una potencia ocupante que desatiende el derecho aplicable en el territorio, que es el derecho internacional humanitario. So what we have here is it's a nation that has been occupied, and it's a nation of occupied peoples, where it's a non-autonomous territory, whereby there is an administrative power that is Spain that has not done anything, and therefore,
the occupier, does not have any right over the decisions of the people of Western Sahara. Y desde este foro denunciar una vez más la existencia de presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes, de hombres, digo hombres porque ahora mismo no tenemos a ninguna mujer en prisión, pero de hombres que simplemente han salido a la calle a exigir lo que nosotros hemos dicho hoy en estos días en la comisión, exigir el derecho de autodeterminación de sus pueblos, exigir vivir en paz y por ello están en prisión condenados por unos juicios, en algunos casos sumarísimos, pero siempre vulnerando la tutela judicial efectiva, condenados por juicios militares, incluso a cadena perpetua, a 20, 30 años, y precisamente hoy que se cumple el 14º aniversario del campamento de Deguimisi, de la constitución del mismo, para luego ser desmantelado de forma violenta, como vimos, incluso con muertos, algunos de ellos no los tenemos presentes hoy, por parte de Marruecos el 8 de noviembre del 2010. Okay, I'm summarizing again. So what we have, is that there are Sahrawi political prisoners in Moroccan jails, and they are there because they are exercise the right to self-determination and the right to live in peace. And there have been some atrocities committed, especially, when it comes to the prisoners related to the Deimisi, for the last 14 years. Bien. Bueno, pues, ¿tengo más tiempo? No, no tengo más tiempo. Bueno, pues en consideración al resto de los ponentes y a ustedes, lo dejo por ahora aquí y, por supuesto, tendremos un amplio debate con posterioridad. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Inés. Le voy a pedir a los panelistas que hablen un poco más despacio para yo poder captar más, ¿ok? Gracias. Ahora te toca. Bien. Ok. Entonces presentamos. Bueno, entonces a mí me toca el honor de presentar a Ana María Rosa Martín Gómez, quien fue diplomática, también ex embajadora de Portugal en Indonesia, europarlamentaria por Portugal, Partido Socialista Portugués, y también candidata a la presidencia de la República. I have the honor of introducing Ana María Rosa Martins Gómez, who was a diplomat, also former ambassador of Portugal in Indonesia, Europarlamentarian for Portugal Socialist Party, and also a former candidate for the presidency of the Republic. Un honor, señora Ana María Rosa Martínez Gómez, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Les voy a pedir generosidad para soportar mi portuñol, porque yo no hablo portugués con un esfuerzo de que parezca. So my apologies that I will speak in portuñol. Yo hago el paralelo entre la situación del Sahara Occidental del punto de vista no solamente legal, pero también del punto de vista histórico, con Timor-Leste. Okay. So what I'm doing is that I establish a parallel between Western Sahara from the legal point of view and East Timor. Eran dos colonias, una de Portugal, otra de España, y fueron ambas ilegalmente ocupadas, invadidas y ocupadas en el año de 1975. Cuando las potencias colonizadoras se retiraban. So these are two colonies that were illegally occupied by Portugal and Spain when
when the colonizers were retiring. Yes. The difference is, la diferencia es que Portugal asumió sus responsabilidades en cuanto potencia administrante. Okay. La diferencia es que Portugal asumió sus responsabilidades como potencia administrante y siempre procuró dar voz al pueblo de Timor Oriental a la necesidad de ejercer su derecho a la autodeterminación, sea en el marco de Naciones Unidas, sea en el marco europeo y otros. Okay. So, what the difference is that Portugal assumed this responsibility as the administrative power, and the need to exercise the right, and the need of the Timorese people to exercise the right to self-determination. Hubo mucho tiempo en que la situación parecía muy desesperada. There was a time that the situation looked desperate. Pero hubo desarrollos en Indonesia, el país invasor, que permitió que en 1999 se negociara la realización de un referendo, de una consulta popular organizada por Naciones Unidas en la base del sufragio universal, one man, one woman, one vote, y así en 1999 Timor-Leste, el pueblo votó, rechazó la integración en Indonesia, que se le planteaba a través de un estatuto de autonomía que se proponía, Okay. y en resultado de esto el país se convirtió en el primer país independiente del siglo XXI. Okay, so there were some developments in Indonesia that led to a referendum in 1999 organized by the United Nations under the rules of universal suffrage, men and women, and in 1999 the East Timorese people voted and rejected annexation. What happened, lo que ha pasado es que hubo la queda del régimen indonesio. Y por supuesto que puede suceder también en Marruecos, ¿no? Sabemos que es un régimen particularmente represivo y no antidemocrático, que oprime también el pueblo marroquí. So what we know is that the Moroccan government is a repressive government that also represses the Moroccan people. Yeah. Bueno, España hace muy poco tiempo defendía también la necesidad de autodeterminación, pero cambió. Y no consiguen explicar por qué cambió. So Spain at one time defended the right to self-determination, but it changed its position, and we cannot figure out why it changed. Hoy mismo hemos preguntado a diplomáticos españoles y tienen mucha dificultad en responder. That's a good one. I like to translate this, literally. Today we visited Spanish diplomats, and they had a lot of difficulties in explaining this. Yes.
invocan diferencias estratégicas que Marruecos es muy cerca de España, de Europa, puede hacer chantaje incluso con la migración. Como no haya hecho chantaje hasta ahora y lo va a hacer mucho más en el futuro. So some of the things that were said was that there are strategic differences, that Morocco is near Europe, that the Moroccan government can blackmail with the issue of migration. Pero hay una otra grande diferencia, es que la ligación entre el pueblo español y el pueblo del Sahara Occidental es muy fuerte. Muy fuerte, en particular en zonas muy cerca como Canarias, Baleares y otras. Another difference is that there's a very strong relationship between Spanish people and the people of Western Sahara, like for example the Canary Islands and the Baleares. Vemos que hay una diferencia entre la posición del gobierno español y la posición del pueblo español en general, de sus asociaciones, de la sociedad civil, incluso partidos políticos. And we also see a difference between the government of Spain and the people of Spain and its organization, including political parties. Lo que España ahora presenta es un proyecto de autonomía, como si la potencia ocupante tuviera el derecho de dar la autonomía, no lo tiene. So what Spain is presenting now is an autonomy plan. How come an occupier presents such a plan? De todas maneras, hay que avaliar la posición del pueblo del Sahara Occidental. Mismo que se le presente un proyecto de autonomía, como se le hizo en Timor Oriental, hay que saber cuál es la voluntad del pueblo, hay que consultar al pueblo. Eso solamente se puede hacer por una consulta válida internacionalmente, como será una que sea organizada por Naciones Unidas, como fue la que se hizo en Timor Oriental. So, the only way, that, we can evaluate the position of Western Sahara, like it happened in East Timor, is that there is a referendum that, that is organized by the international community, like it happened in East Timor. As a member of como miembro del Parlamento Europeo, yo he visto como Marruecos tiene miedo de la verdad, quiere esconder la verdad, de la realidad. So Morocco en particular en el territorio ocupado. So Morocco wants to hide the truth, particularly in the occupied territories. And tenemos un minuto. Okay. Y también vi la corrupción y otros métodos ilegales a que Marruecos recorre para silenciar a aquellos que hablan en favor del derecho del pueblo del Sahara. En el Parlamento Europeo todos sabemos lo que pasó con el llamado Morocco Gate. So I also saw the corruption and the illegal methods of Morocco to silence the will of the people of Western Sahara, and remember in the European Parliament the Morocco Gate. Yo termino diciendo que por las visitas que he podido hacer a Tinduf y también a la UNE, porque yo he tenido mucha suerte y pude ir a la UNE en 2013, me convencerán que esto es una cuestión de seguridad, no solamente para la región, base para una buena cooperación que hoy no existe entre los países de la región, pero es una cuestión de seguridad también
para Europa. Y por eso no es posible que los Estados miembros europeos continúen a violar el derecho internacional, como lo ha dicho la colega que habló antes. So, I will end by saying that I have visited Tindouf and El Aaiún in 2013. And, there is an issue here of security, there is an issue of region, and there's an issue that you cannot, ignore this. I forgot the last part. For the security risks for Europe as well. Los dos países que más cuentan, todos cuentan, por supuesto, pero los dos que más cuentan en el malo sentido son, por un lado, España, que dimitió de modo incomprensible, y Francia, que siempre tuvo el papel de apoyar el gobierno marroquí. Esto lo he visto yo con mis ojos en el Parlamento Europeo, en la maquinaria europea. Por eso termino diciendo, es particularmente importante el trabajo de solidaridad con el Sáhara Occidental que podamos hacer en estos dos países. Gracias. So it's very important that we continue doing the work of solidarity with the people of Western Sahara. In particular in France and Spain. Okay. Bueno, me perdí un poco, ¿no? Pues estaba escribiendo. Bueno, entonces vamos a continuar. Gracias a la señora Ana María Rosa Martín Gómez. Continuamos con nuestro próximo panelista. We are going to continue with our next panelist, Ismael Debesh. I hope that I'm pronouncing the name correctly. And es profesor de la Universidad de Argelia y también parte integrante del Comité Argelino en solidaridad con el pueblo saharaui. So, Ismael Debesh, you have the floor. Well, His Excellency, the Western Sahara Ambassador, my friend Omar, Ms. Ines, who everybody knows her, embajador saharaui Inés, a great todos los militant, presentes, a great militant, and she was behind the liberation of Aminatou Haidar in es the una gran Arab Canary. militante y que ha estado detrás de la liberación de Aminatou Haidar en Gran Canaria. Mr. Fabio, I consider him as a great militant as well as representative of the UKUKU. Fabio también es un gran militante, Coordination representante de of UKUKU Western Sahara people. y coordinación para el pueblo saharaui. We are here not to convince each other about the issue. We all are convinced. No estamos aquí para convencernos del tema, todos estamos convencidos. So what we should do, we should concentrate about the ways and the means and new information that we exchange to make more pressures on the system of Morocco or the United Nations on their and Moroccan allies. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en encontrar la forma de trabajar conjuntamente para tratar, presionar a Marruecos y a las Naciones Unidas. Otherwise, you won't understand what I am saying, because we say in Algeria you can't sell water in a place where they have water. Y si no, no podemos hacer como se dice en Argelia, que no puedes vender agua en un lugar donde hay abundancia de agua. Well, so within this content, I would say, if the United Nations En este contexto digo que si las Naciones Unidas failed to exercise, to put into action the decolonization of Western Sahara, Palestine, and the rest of colonies, there would be no reason of its existence at all. fracasa en la autodeterminación del Sahara Occidental, de Palestina y de otras colonias, entonces no hay ninguna razón para su existencia. So our mission is to try to find ways to protect the United Nations and its credibility for human rights
self-determination for the people under colonialism. I underline it, under colonialism, not other peoples, because the other peoples, it has been used by the great powers to undermine the state nation and divert from the issue of decolonization. Por lo tanto, nuestra misión es proteger a las Naciones Unidas, protegerla para que defienda los derechos humanos, para que defienda la legalidad internacional, derecho a autodeterminación de los pueblos coloniales, de los pueblos bajo yugo colonial, porque de los otros pueblos ya, and I lost the last part, and the other part. It has been used by the great powers colonialist in nature to use human rights for people, for peoples. No, we don't mean peoples, we mean the people under colonialism, not the state nation. Por lo tanto, porque ha sido utilizada por otros pueblos. Si no hablamos de pueblos, sino de los pueblos bajo el colonialismo, los que están colonizados. This I would like to remind, if with the world public opinion this year, and especially the last 13 months, all have the same attitude that the so-called Israel is a racist state, criminal state in the world. Por lo tanto, en los últimos 13 meses, la opinión pública internacional toda está de acuerdo en que Israel es una entidad racista, es conocido en todo el mundo. Have we asked ourselves how much are associated, linked, united the system of Morocco with the so-called Israel? Y por lo tanto nos preguntamos mucho hasta qué nivel, hasta dónde está, hay una relación entre Marruecos y esta entidad de Israel. Because both are Zionist and colonialist in nature. Porque ambos son sionistas y colonialistas en su naturaleza. Morocco is occupying Western Sahara. Israel is occupying Palestine. Marruecos ocupa el Sahara Occidental e Israel ocupa Palestina. That's why they are two allies. Por lo tanto, por eso son aliados. So we have to use, I'm just giving ideas. Estoy dando ideas. We have to use the words expressed by the great powers. I mainly say Western great powers. France, Spain, United States and the rest. Por lo tanto, tenemos que utilizar los vocablos utilizados por las grandes potencias. Y me refiero a Estados Unidos, a Francia, a España y las otras grandes potencias. In their constitution and in their political speeches, all emphasize human rights and democracy. En sus discursos, en sus constituciones, todo se enfatiza la democracia y los derechos humanos. Have we seen them, how much they have done for democracy when they went all to support Israel, Israeli criminal attitudes in Palestine and in Western Sahara? Entonces hemos visto esa democracia y esos derechos humanos en cómo tratan a lo que está haciendo Israel en Palestina y Marruecos en el Sahara. I think the European people, the Western people are much qualified and they have the evidence to fail those regimes who they live at the expense of human rights, at the expense of democracy. Yo creo que los pueblos occidentales tienen todo el derecho para hacer fracasar a esos regímenes porque han visto cómo son sus derechos humanos y cómo son sus democracias. Have we seen Morocco oppress? We saw the so-called Israel oppressing the United Nations forces in Palestine. Hemos visto a Israel que está oprimiendo a las propias fuerzas de Naciones Unidas en Palestina. And we saw Morocco oppressing the same as Israel, oppressing the MINURSO in the liberated areas. Y lo mismo vimos a Marruecos haciendo con la MINURSO en las zonas liberadas. That's how we should give evidences from their political speeches. We can prove and support our causes to the people and not to vote for these regimes. Por lo tanto, de sus discursos nosotros podemos sacar la conclusión de ayudar a esos pueblos y no votarles para que sigan en el poder. We saw only 2 days or 3 days or 4 or 5 days ago, Hace 2 o 3 o 4 días vimos France, Spain, and maybe other European countries, which try to support the so-called autonomy. Francia y España tratando de apoyar a la llamada autonomía. And the Parliament, the Court of Europe, which represent the European institutions, refused such approach.
Y la Corte Europea, que representa a los europeos, ha rechazado ese mismo enfoque. Democratically speaking, they should commit themselves to their institutions. We are not asking them to obey by the international legality. Por lo tanto, deberían respetar a sus tribunales y a sus constituciones, no solo respetar el juicio que se ha expresado el tribunal. By the way, Morocco does not want even the autonomy. Y para que esté claro, Marruecos tampoco quiere la autonomía. It's a colonialist approach. Es un enfoque colonialista. Polisario accepted Baker's plan El Polisario aceptó el plan Baker and proposed a solution including annexion, integration with Morocco, or self-autonomy, or independence, que incluye but to go through referendum. que incluía una autonomía, integración en Marruecos o independencia, incluyendo un referéndum donde se pueda But this votar las tres Morocco did not opciones. accept it. Pero Marruecos tampoco aceptó eso. But the only I end my word my intervention by saying, Y finalizo mi intervención. I know the Sahrawi people, he or she, they never accept but independence. Conozco a los saharauis y sé que un saharaui o una saharaui nunca aceptarán algo que no sea la independencia. The so-called councils in the occupied territory or some people not recognized or not recognized, it's nothing, because in the end, the Western Sahara people will be at the top of the independence countries, will be a major contribution to the United Nations and to the world community. Los mal llamados representantes de las zonas ocupadas de las diferentes regiones que intervienen no representan a nada, porque al final el pueblo saharaui estará libre en su tierra y estará bien representado. Just one note. Africa is represented by Algerians at the top level, MPs and civil society. So that we have all the continents are here now. Sí. So, África está representada por Argelia en paz y en todo el continente. Agradecemos la buena presentación de nuestro panelista y a continuación nuestro siguiente invitado proviene de América Latina. Okay, our next speaker is Alejandro Toro. He's a congressperson. Él es Alejandro Toro. Alejandro es presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa de la Cámara de Representantes de Colombia. Okay, Alejandro is part of the, I cannot see this, is president of the Commission of International Relations, Security and Defense of the Chamber of Representatives of Colombia. Participó en los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. So he participated in the peace agreement between the government of Colombia and the FARC. Y es miembro del partido de gobierno Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro. And he's part of the party of the President Gustavo Petro, that is a Pacto Histórico. Alejandro, bienvenido. Welcome. Hola. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación a mis compañeros y compañeras de la mesa y a todos quienes en este momento nos acompañan. So many thanks to my colleagues here at the, as panelists, and also to all the people that are accompanying us. Quiero dividir esta presentación en dos momentos, una, quién tiene la culpa, y otra, qué podemos hacer todos. So I want to divide this presentation into one, who has the fault or who is guilty, and second, what can we do among ourselves, between all of us.
Hace mucho tiempo tuve un jefe que siempre nos decía, alguien debe tener la culpa o alguien debemos premiar. So I used to have a boss that said somebody must be at fault or somebody has to be awarded. Porque es la manera en que alguien responda por sus acciones. It's the way that somebody can respond to their actions. Y después de recorrer varios países, de estar acompañando y viendo procesos de paz, estuve en El Salvador, en el norte de México, estuve en Guatemala, en el Sahara Occidental, en el País Vasco. So after visiting a number of countries, where their process is going on, I have been in El Salvador, I have been in the Basque Country, I have been in Western Sahara. Uno se da cuenta que en algunos muchas cosas salieron muy bien, pero en otras salieron las cosas muy mal. We realize that in some of them things did turn well, but in other instances they didn't turn so well or bad. Así que hoy hay que preguntarle, por ejemplo, a la ONU cuál es su responsabilidad en lo que hoy está sucediendo con el pueblo saharaui. So today we have to ask the UN what is going on with respect to the Sahrawi people. Pero uno se encuentra que no son los 193 países, que realmente la responsabilidad recae sobre los 5 que tienen voz y veto. And it is not about the 193 member states, it's about the 5 that hold the power of the veto. Porque cuando sabemos que uno de los objetivos es para que no se repitieran guerras como la Segunda Guerra Mundial a partir de la creación de la ONU. So when one of the objectives was that no more wars like World War II were repeated, and that's part of the creation of the UN. Generalmente, o percibe uno que es en los países que tienen voz y veto donde no se ha dado la guerra, pero en decenas de otros países sí ha existido la guerra de una manera indolente. And you can see that in the 5 that hold the veto, there have not been wars, but in other countries there have been wars systematically. Entonces, la pregunta no es si existe o no guerra, sino ¿dónde es la guerra? So the question is, if war exists, the question is, where is the war? Y se van sumando los conflictos y en la medida que se suman, van siendo invisibilizados aquellos que van quedando atrás. So it's about adding conflicts, and then others are, become invisible and are in the back, in the back. Y es lo que ha ido pasando con el conflicto en el Sahara Occidental. Vino Yemen, vino Irán, vino Afganistán, estuvo Colombia o Palestina, y va quedando en el fondo, al parecer, esos conflictos. So these conflicts are in Western Sahara, in Yemen, in Iran, in Palestine. So what is happening with these conflicts? Así que lo que nos queda es hacer que este también sea un problema de este tiempo. So what we have is that this is a problem that is part of this time, this century. Y quiero contarles lo que hemos hecho en Colombia para que a pesar de todo lo que sucede, sea un problema que nos toque y sea un problema de nuestro tiempo. So what we're going to tell you what we have done in Colombia, so that it is a problem that affects us and that is a problem of our times. Un grupo, especialmente jóvenes, han hecho acciones académicas, acciones simbólicas, acciones mediáticas, y varios de ellos y ellas están hoy acá. So what has happened is that young people have organized academic activities, symbolic activities, mediatic activities, or communication activities, and some of them are here. Y eso logró que cuando se abriera una ventana política estuviera en la agenda el Sahara Occidental. So that opened, a political window so that the Western Sahara was in the discussion. Y esa fue la llegada del presidente Gustavo Petro y el pacto histórico. And that was with the coming in of President Petro and the pacto histórico. Por eso cuando llega, decide restablecer las relaciones, abrir la embajada de nuevo en Colombia y decir
Colombia se la juega o Colombia está dispuesta a ir hasta el final por la liberación de los pueblos, el palestino y el pueblo saharaui. So the relations under Petro were reestablished. The embassy of Western Sahara was opened, and and Colombia is saying we are going to risk it, and we are willing to defend, the peoples, such as the peoples of Palestine and Western Sahara. Así que lo que nos queda es no dejar de insistir, es no dejar de venir a la ONU, es no dejar de llevar personas a los campos de refugiados, es no dejar de comunicar que hay una injusticia hoy en nuestros tiempos. So we cannot, and we will insist of coming to the UN, we will insist in coming to the UN, we will insist in going to the refugee camps, and we will insist that this is an issue of our peoples. Para que cuando los países opresores como Israel, como Marruecos, como el mismo Estados Unidos, encuentren que los tiempos han cambiado, So when you see that the oppressors, such as the United States, Israel, Morocco, see that times have changed, los oprimidos seremos mayoría y seremos el poder. the oppressed will be the majority and we will be the power. Así que acciones como estas, año tras año que estamos adelantando, So actions such as these ones that every year, year by year, we have been advancing, va a hacer que países como Argelia encuentren cada vez más aliados en una lucha que a veces parece solitaria. so we will see that countries such as Algeria will find more allies in what sometimes we feel can be like a solitary fight. Y es la manera como lograremos finalmente liberar al pueblo oprimido del Sahara Occidental. And this is the way that we will finally liberate the oppressed people of Western Sahara. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación y tus palabras esta noche. Thank you, Alejandro, for your presentation and your words on this evening. And now, it is my great honor to present Sidi Omar, the ambassador and representative of the legitimate representative of the people of Western Sahara, the Frente Polisario, representative at the UN, which is headquarters in New York. So thank you, and great honor for us to have you here. Thank you very much. Muchísimas gracias. Ay, qué bueno. Y te daré un poco de tiempo para descansar. Haré la intervención tanto en castellano como en inglés. Primero, muy buenas noches a todas y a todos y muchísimas gracias por estar aquí y también por el gran trabajo hecho a lo largo de estos días y por hacer llegar las voces de los saharauis y las saharauis a la ONU a través de vuestras intervenciones ante la Cuarta Comisión. So, many thanks to all of you for a great work done along the past days and mainly for conveying the voice of the Sahrawis to the United Nations through your statements before the Fourth Committee. Hoy recordamos el campamento de Gdemizik, el símbolo de resistencia pacífica contra la ocupación marroquí, y también recordamos a los presos políticos saharauis, incluido el grupo de Gdemizik, que todavía están sufriendo en las cárceles del Estado de ocupación marroquí. Today we remember the camp of Gdemizik, the symbol of pacific resistance against Moroccan occupation, but also we remember the Sahrawi political prisoners, including the Gdemizik group, who continue to languish in Moroccan prisons.
Hoy voy a, y teniendo en cuenta el título de nuestra conferencia, hablaré de modo breve sobre la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, subrayando algunos elementos clave. So today I'm going to speak about the advisory opinion of the International Court of Justice, highlighting some key elements. La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el Sáhara Occidental del 16 de octubre de 1975 es una fuente principal de la fundamentación jurídica del derecho de los pueblos coloniales a la libre determinación. The advisory opinion of the International Court of Justice of the 16th of October 1975 is a key source for the legal grounding of the right to self-determination of colonial peoples. Y como se puede recordar en esta opinión consultiva, la Corte Internacional de Justicia, que por cierto es el principal órgano jurídico de la ONU, afirmó dos elementos fundamentales. In the advisory opinion of the National Court of Justice, which is, by the way, the main judicial organ of the United Nations, affirmed two fundamental facts. En primer lugar, el Sáhara Occidental no era una tierra que no pertenecía a nadie. En otros términos, no era terra nullius. ¿Por qué? Porque en el momento de su colonización por parte de España, el territorio estaba habitado por grupos con su propia organización social y política bajo jefes competentes para representarlos. The first is that Western Sahara was not a land belonging to no one. It was not terra nullius at the moment of its colonization by Spain, because it was inhabited by groups with their own a social and political organization and with chiefs competent to represent them. Estos grupos constituían en aquella época y siguen constituyendo el elemento humano que encarnaba la soberanía sobre el territorio. And these groups constituted the human element that embodied the sovereignty of over the territory. En segundo lugar, no había vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos, por una parte, y el conjunto mauritano por la otra. Y, as you all know, there was no tie of territorial sovereignty between the territory of Western Sahara and the Kingdom of Morocco on the one hand, or the Mauritanian entity on the other. So, en este contexto, la proclamación por parte del pueblo saharaui, de la República Árabe Saharaui Democrática, el 26 de febrero de 1976, no fue solo para llenar el vacío causado por la retirada de la administración española un día antes, sino también para afirmar la voluntad soberana del pueblo saharaui sobre su territorio, tal y como había establecido la Corte Internacional de Justicia. So the proclamation by the Sahrawi Arab Democratic Republic, by the Sahrawi people on the 27th of February 1975, was not only to fill the void caused by the withdrawal of the Spanish administration one day before that, but also to affirm the sovereign will of the people of Western Sahara over their territory, as the court established. La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia ha establecido claramente dos principios en los que debe basarse la descolonización del Sáhara Occidental. En primer lugar, la soberanía sobre el territorio pertenece al pueblo saharaui. Y por lo tanto, la cuestión del Sáhara Occidental, desde el punto de vista jurídico, no se trata de una disputa sobre quién posee la soberanía sobre el territorio.
The advisory opinion of the International Court of Justice established two key principles on which the decolonization of the territory should be based. First, the sovereignty over Western Sahara belongs to the Sahrawi people, and therefore the question of Western Sahara from the legal point of view is not a dispute about who owns sovereignty over the territory. Más bien, se trata de la determinación por parte del único propietario de la soberanía, que es en este caso el pueblo saharaui, de su destino, declarando lo que quería hacer con su soberanía. Continuar ejerciéndola en el contexto de cualquier arreglo político de su elección o transferirla voluntariamente a otra parte. So it is about the determination by the only owner of sovereignty over the territory, which is in this case the Sahrawi people, stating what they want to do with their sovereignty, to continue exercising it within the context of any political arrangement of their choice or to transfer it voluntarily to another party. En segundo lugar, solo el pueblo saharaui debe decidir, mediante la expresión libre y auténtica de su voluntad, el destino del territorio de conformidad con la resolución 1514 de la Asamblea General y otras resoluciones relativas a la descolonización. So only the Sahrawi people have the right to decide through the expression, the free and genuine expression of their will, the destiny of the territory in accordance with the General Assembly Resolution 1514 of the General Assembly and other relevant resolutions to decolonization. Y de hecho, el referéndum de autodeterminación supervisado por las Naciones Unidas, con, como ya sabemos, la independencia y la integración como dos opciones a votar, es la traducción en la práctica de este mismo principio fundamental. The referendum on self-determination, supervised by the United Nations, with both independence and integration as two options to be voted, is the translation in practice of this very fundamental principle. La Corte Internacional de Justicia también ha subrayado que la expresión de la voluntad del pueblo del Sáhara Occidental debe ser libre y auténtica. Y esto significa que dicha expresión debe efectuarse sin ninguna interferencia extranjera de ningún tipo. Y también significa que debe llevarse a cabo directamente por parte del pueblo saharaui a través de mecanismos democráticos establecidos internacionalmente, como es el referéndum, que sigue siendo la base sobre la que el Consejo de Seguridad ya en 1991 estableció la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental. The International Court of Justice also underlined that the expression of the will of the Sahrawi people should be free and genuine. And this means that such expression should be carried out without any foreign interference of any type. It also means that it should be done directly by the people of Western Sahara through internationally established democratic mechanism, as the case of the referendum, which continues to be the base on which the Security Council established the United Nations mission for the referendum in West Sahara back in 1991. En conclusión, es el pueblo saharaui el que tiene que tener la última palabra en lo que se refiere al destino del territorio, porque la libre determinación en esencia es una elección libre que hace un pueblo colonizado y no la potencia ocupante o colonial. In conclusion, it is the people of Western Sahara that should have the last word when it comes to the decolonization of the territory, because in essence, self-determination is about a free choice to be made by the colonial people, not by the colonial or the occupying power. Muchísimas gracias por vuestra atención, and many thanks for your attention. Muchísimas gracias, sí, Omar, por su presentación y también agradecerles a todos nuestros panelistas.
Yo creo que es muy importante lo que ha pasado esta noche. No, we are thankful to Ambassador Sidi Omar and to all of our panelists, and it's very important what has happened here today. Hace mucho queríamos reunirnos de manera presencial y hoy lo hemos hecho. You know, for a long time we have tried to meet in person, and now we have been able to do so. Hemos escuchado líderes y lideresas que han trabajado durante años por la causa del Sáhara. We have listened to leaders, and in English, leaders is both male and female, that have worked for many, many years on the cause of Western Sahara. Además, todos ellos les acompaña un grupo de personas muy comprometidas de diferentes partes del mundo. And they're accompanied by a group of people that are very committed from many regions of the world. Que también junto a ellos han luchado y siguen luchando. And they have struggled and will continue struggle to this day. Por ello, en este momento queremos abrir el micrófono para el público. So now we want to open our microphones to the public. Y queremos además que 2 o 3 de ustedes dirijan algunas preguntas a nuestros panelistas. And we would like for 2 or 3 of you to make some questions to our panelists. Piensen por un momento Think for a moment. qué quieren preguntar, What ya do you- sea a la doctora Inés o a cualquiera de nuestros panelistas, algo que deseen saber o profundizar. So, think about what questions would you like to ask, to Attorney Inés or to the other panelists that you would like to know more. And I have one. Así que los escuchamos. Y yo tengo una. Entonces empezamos con Sí. nuestra compañera moderadora. Ok. Esta es la situación. La pasada administración de este país, los Estados Unidos, reconoció, ¿no? Ilegalmente, entre comillas, porque es entre comillas, la ocupación de Marruecos sobre el territorio no autónomo del Sahara Occidental. Vienen unas elecciones ahora. Así que me parece que los que están aquí, que residimos aquí, tenemos que hacer todo lo posible por hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio en el Congreso de los Estados Unidos, que es donde se deciden las cosas, ¿no? So, I'm going to go into English. So, as we know, the past administration of this country, the United States, decided to recognize the illegal occupation of Morocco over the territory of Western Sahara. Elections are coming soon, but as people that live here in the U.S., we should do everything possible to reverse that, and that can be done through advocacy in Congress. Si alguien quiere comentar. Sí, confirmo que nos han dicho, por ejemplo, en Naciones Unidas, que habían visto un cambio de actuación de la administración Biden para hacer la diferencia en relación a la de Trump, porque Trump había reconocido la soberanía que no existe de Marruecos. Y que esto explica un interés renovado de Estados Unidos, pero evidentemente esta no es la situación mejor en este momento porque todo está fixado en las próximas elecciones. Y sí, creo que será fundamental que este país no elija Trump de nuevo por la sanidad en el mundo, por la sobrevivencia del mundo y en particular también porque, por supuesto, con una administración Kamala Harris se puede hablar y se puede
conseguir un interés en la situación, en el cambio en la situación So- del Sahara Occidental. So Ana Maria has given us some talking points. One of them is yes, the prior administration, Trump, recognized the illegal, quote, and I don't want to use the word sovereignty because they don't have it. It's the sovereignty rests upon by the people of Western Sahara, represented by the Polisario Front. That's it. This new administration, the Biden administration, has been lukewarm about it, but elections are coming, and there's a possibility with a new administration under, for example, Kamala Harris, that there is a possibility to speak or to talk. Did I translate it accurately? ¿Lo traduje esto correctamente? Bueno. ¿Otras preguntas? Other questions? Uno, dos. Okay. Fabio. Buenas tardes. Mi pregunta yo creo que es muy rápida. Bueno, que es por respecto a la sentencia de la Unión Europea, del Tribunal de la Unión Europea. Ahora que tenemos esa sentencia definitiva, entonces no hay recursos a hacer. Lo que podemos hacer nosotros como activistas, como movimiento de solidaridad, contra a lo que son, por ejemplo, las sociedades y las compañías que trabajan, que están pillando los recursos naturales en el Sáhara Occidental. ¿Cómo podemos trabajar contra estas sociedades y obligar, puede ser, a los estados o los gobiernos de aceptar esta sentencia? Gracias. You want to translate yourself, or I can do it? Yeah. So it's about the ruling of the European Union Court of Justice, and so we know that this ruling is the last one. So there's not possibility to appeal to this ruling. So what we can do as solidarity movement, in our countries, to hit finally these kind of societies and multinationals that are working there in the occupied territories, so I think it's important because like that we can also oblige all the government in the Western countries to respect this ruling. Thank you. Y vamos a hacer de una de las dos preguntas. Sí. Vamos a hacer dos y luego pasamos a otra ronda. Pepe. Buenas tardes. Mi pregunta es para el congresista Alejandro Toro. Es decir, este pueblo está sufriendo, es un conflicto internacional y el derecho internacional humanitario está siendo violado sistemáticamente por Marruecos. Okay, Los the people of Western Sahara, we have been constantly, their rights, their humanitarian rights human rights have been constantly being violated by Morocco. Los convenios de Ginebra lo que dicen es que la competencia para juzgar a los criminales de guerra o de lesa humanidad o de agresión tiene que ser el propio ocupante. Solo queda una alternativa, por supuesto, Marruecos no lo va a hacer, solo queda una alternativa que es la jurisdicción universal. So, besides, the Geneva Conventions, which Morocco is not going to abide by, so the only thing that we have, in our hands would be the universal jurisdiction. España, los tribunales españoles iniciaron procedimientos penales contra los presuntos criminales de guerra marroquíes. So Spain, Spain initiated, a universal jurisdiction against, Moroccan personnel that have committed crimes against humanity. Pero el gobierno de turno, pues como no quería enfrentarse a Marruecos, cambió la ley. And the actual government, since they didn't want to confront Morocco, they changed the law. Entonces mi pregunta es, viendo el ánimo del gobierno colombiano, Question that, that we see the goodwill of the Colombian
government la posibilidad de que desde Colombia hubiese la apertura de jurisdicción universal contra estos presuntos criminales de guerra marroquíes en estos momentos. So is there a possibility by utilizing universal jurisdiction, if there a possibility in Colombia to, to prosecute these war criminals in Colombia using universal jurisdiction? Muchas gracias. Si les parece, vamos con estas dos y luego seguimos con las siguientes. Con respecto a la pregunta que planteaba Fabio, pues yo creo que es una pregunta bastante técnica, aunque no lo parezca. Okay. Tenemos Answering Fabio's question, it's a very technical question, even though it doesn't look like that. Efectivamente, tenemos una sentencia firme que debe ser ejecutada, que para eso se dictan las sentencias. So what we have a judgment that is a firm judgment. That's why that judgment was ordered. Y el primer paso que hay que dar es instar la ejecución de la sentencia. So the first step is that judgment is implemented. Establecer un procedimiento en el que se reclame a aquellas empresas y aquellos estados que han vulnerado la legalidad internacional de conformidad a lo declarado en la sentencia. So there has to be a procedure where all of these, entities and these governments, that have violated the law are bringing to accountability. El papel de la sociedad civil organizada es importantísimo y necesario. The role of the civil society is very important and very necessary. Porque igual que sucedió con estos procedimientos, precisamente el trabajo de diferentes organizaciones y de activistas Precisely the work of so many organizations and activists ha facilitado tener conocimiento de cómo se han desarrollado la ejecución de estos acuerdos y have been key and instrumental in looking into how these agreements have been put forward. Y cómo se ha estado procediendo en lo que yo me atrevo a llamar expoliación de los recursos naturales And del Sáhara how Occidental. through these agreements, how they have been exploiting, and stealing the natural resources of Western Sahara. Sí, hay más juristas en la sala que pueden And there are more complementar, jurists here that can comment. pero el apoyo de la sociedad civil a esta reclamación y a esta ejecución de la sentencia, que por supuesto tendrá un procedimiento, es fundamental. It is fundamental that the support of civil society to the implementation of this judgment is fundamental. Bueno, respecto a la pregunta, les puedo decir que ganas al presidente Petro no le faltarían. O sea, Respect to this question, President Petro would really like to do this. Ayer estábamos con el embajador de Colombia encargado ante la ONU. Yesterday we were with the ambassador of Colombia at the UN. Y justo nos contaba que el presidente estaba muy disgustado porque se le había adelantado Sudáfrica en la demanda a Israel. And that he was kind of a little upset because South Africa went before Colombia in terms of placing the complaint against Israel. Así que esta demanda no solo sería algo justificado, sino que es una responsabilidad. Not only is this justified, but it's also a responsibility. Porque quienes nos acogemos al Convenio de Ginebra nos vemos obligados a denunciar los actos atroces contra cualquier pueblo, los genocidios. Because, if we adhere to the Geneva Conventions, we have to speak out against any of the atrocities and any genocide. Así que llevaré esta muy lúcida idea al presidente Gustavo Petro. So I will bring this very enlightened idea to the President Petro. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda ronda de preguntas. Raiza, en la parte de atrás me habían pedido también intervenir. 3
¿Cuánto tiempo tenemos? Son las 8:30. 15 minutos. Entonces, 3 preguntas, 1, 2 y 3. Y una cuarta, pero muy rápida. Entonces, por favor, sean muy breves. Bueno, buenas noches para todas y para todos. Muchas gracias por este espacio Good night and thank you for this space de participación of participation. Y de quizá comprender y entender qué va a pasar de aquí en adelante. And trying to understand what will happen from here forward. Creo que todas las personas que estamos aquí, como lo dijo inicialmente el profesor, Say, all of the people that are here, like the professor said, no necesitamos que nos convenzan, pero yo sí quiero dejarles a ustedes un mensaje, I would like to give you a message, y es que todos estamos aquí por una misión y por un sacrificio we are here because of a mission and because of a sacrifice, como ciudadanos del mundo y como también representando cada uno de los lugares de donde venimos. we are here as citizens of the world and also representing each place that we come from. Y me uno a la voz de mi compatriota, And I will unite myself with the voice of my compatriots. mi presidente Gustavo Petro ha luchado ante el mundo para buscar la paz total del mundo. And President Petro has struggled and has fought to look for peace Total. All around the world. Ok, y creo que nosotros hemos querido venir a ser voceros de esa misión que And él we want está to be haciendo. speakers of that mission. Quiero contarles que Colombia fue elegida por primera vez en la historia Colombia was elected for the first time in its history como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. as a member of the Human Rights Council of the UN. Aquí se une Bolivia, México y Colombia, So here we have Bolivia, Mexico, and Colombia, donde se impulsarán los temas de derechos de poblaciones étnicas, So we will push forward themes such as indigenous peoples, medio ambiente, the climate and the environment, drogas drugs, y construcción de paz. and peace. Entonces, para mí la pregunta, o realmente en este caso lo que les dejo a ustedes como panelistas en la mesa, So for me, the questions of what I would like to leave you as members of the panel, ¿cuáles son las tareas que vamos a hacer? what are the assignments? What are we going to do? ¿Cuáles son los compromisos? What are the commitments? ¿Cuál va a ser el trabajo en equipo que vamos a hacer, así estemos desde otros países? What is going to be the teamwork even though we are in different countries? Y necesitamos muy seguramente buscar que ustedes vayan a nuestros territorios también y And nosotros we will vamos a need- ir a los de ustedes We will need for you to come to our territories and we will go to your territories para que, como inicialmente en su discurso lo dice Alejandro, like Alejandro says in his presentation, evidenciamos lo que las masas de la sociedad civil pueden llegar a lograr. Nosotros so we evidence what the masses of the civil society can accomplish. Nosotros no podemos seguir haciendo esfuerzos separados. We cannot continue to do separate efforts. Si no nos vamos a unir, we nadie don't nos va a unite, seguir escuchando. People are not going to listen to us. O cada año vamos a seguir viendo nuevas y buenas caras, pero eso no se puede mantener en la historia o en el tiempo. So each year we will see good and nice faces, but we cannot continue maintaining this Si no- throughout. Perdón. Yes. Si no tenemos resultados y entregamos resultados, así sean de We need corto, results mediano and o we de have largo to plazo. deliver results. Entonces, pues los llamo y los invito y de verdad. Y otra cosa muy importante, como lo dice la panelista Ana, If we can, Ya. si podemos cortar. como lo dice la panelista Ana, es muy importante y es que, y lo dije yo también en mi petición, por favor, las mujeres pongámonos
la tarea de salir adelante. and Y si just- esta señora, que hoy día ojalá vaya a ser la presidenta de este pueblo americano, nos dé la oportunidad a nosotros también de participar y se quiera unir con nosotros. So just as, as our panelist, Ana Maria Rosa Martins Gomez said, and as I said in my presentation, it is also up to women, to push this agenda forward. Thank you so much, everybody. I don't have a question. I just take this opportunity to express my appreciation. Quiero expresar mi apreciación. I came from the occupied territory, and I have been there for a while. And as you know, there is now no freedom, or you can express yourself and you can talk or whatever. But I just want to let you know that everybody there see your words and your speeches, and they just want to thank you. I get a bunch of messages on Facebook, on WhatsApp. They see everything, and they just want to thank you, everybody, from coming from far away and to just for defending this case. And thank you, everybody. And you come from? I'm from the occupied territory. You are from the occupied territories. Yeah. Okay, Palestine, Western Sahara? I came from the occupied territory of Western Sahara. Western Sahara, thank you for being So here. Did you get my word, all my word? Sí, díselo. Tradúcelo tú. Sí. Viene de los territorios ocupados del Sahara Occidental, donde no hay libertad, nadie puede hablar, pero él les agradece muchísimo de haber venido de diferentes países aquí para expresar lo que pasa y defender la causa saharaui. Y quiero también haceros partícipes de que en el territorio todo el mundo ha seguido vuestros discursos, que los ha seguido por WhatsApp, que los ha seguido por la televisión de la ONU, y que están muy orgullosos y se sienten representados por todo lo que habéis dicho en las Naciones Unidas. Muchas gracias. And thanks to, our comrade and colleague from Western Sahara. Buenas noches. Yo lo voy a hacer corto todo porque ya lo vamos, creo, ¿no? Sí. Hay una cuestión que yo creo que no debemos olvidarnos y que se ha pronunciado varias veces, There's something that we cannot forget and we should express. que es la reclamación. Vamos a ver, ha salido la sentencia y ha dicho que el acuerdo es nulo. The court judgment has said that those agreements are null and void. La sentencia se lleva batallando, se presentó hace muchos años. That complaint has been filed for many years, Los resultados son ahora. and the results come now. El Polisario ha dicho en alguna ocasión que se iba a reclamar para resarcir el expolio que se ha producido en los territorios, perdón, en los territorios de Sahara. So the Polisario, went to the court to represent its people, and denounce what has been the exploitation, expropriation of the resources. En función de ese expolio, ¿se va a iniciar o se va a reclamar alguna cantidad económica por ese robo? Are you going to claim any kind of compensation for that robbery? ¿O no es posible en función de la fecha de pronunciamiento? Or it's not possible because of the time that the judgment, was rendered? Recuerdo cuando Inés y yo íbamos a las compañías aéreas en Gran Canaria. So a he dec- remembers when Inés and he went to the airlines in Gran Canaria a decirle que no podían hacer lo que están haciendo. to tell them they cannot do what they were doing. Íbamos a la agencia de viaje también a decirle que no estaban And they went to hacerlo. the travel agency to tell them you cannot do this. Y por último, no puedo dejar de mencionar I cannot live without mentioning al Argelia Algeria y a los argelinos. and the Algerian people. Lo importante que son para la causa saharaui, How important they are for the Sahrawi cause. y posiblemente And no possibly- estaríamos en el momento que estamos si no fuese por el gobierno y pueblo argelino. We will not be here if it hadn't been for the government and the people of Algeria. Independientemente del acompañamiento de otros pueblos, ¿no? Independently from the, accompanying of other peoples. Gracias.
Sí, sí. Hi, just a few comments. I'm not going to introduce myself nor where I got this information. However, a few things can be said and which would help understand and explain to people what the problem is. I can translate myself afterwards. Oh, good. One, what does Morocco say in private to other governments about, for example, the refugees in the camps? What does Moroccan officials say in confidence about the refugee camps? Literally, I am quoting, and I can't say which UN official heard it or which Moroccan minister said it. They said, you know, those people in the refugee camps, just put them elsewhere and we will never hear of them again. Okay, that is pretty telling on the one hand. I would like just the panelists to comment on that if there's time. Two, why the differences between the European Union and the Court of Justice of the same European Union. Of course, the European Court of Justice, we know that it is right. But why the EU? Because of Morocco. Three things. Morocco exports, used to anyway, terrorism and terrorists. Atocha, the attack on Atocha, that Spain cannot and will not forget. It exports drugs. It was only superseded in its exports to European Union by Afghanistan. So that was a very, very big characteristic of Morocco, and it still is. And the third, now it has weaponized the desire of Moroccans to emigrate. So it uses migrants to just attack. For example, the Canary Islands followed a very specific incident, and the next day the king launched something like 100 migrants to the Canary Islands on the same day. And then the attack to Ceuta, 10,000, I think it was. They almost swam over there, but that was orchestrated very, very cleverly, if you want. I mean, that is the third issue, illegal migration. Morocco is just too close to the European Union for them to ignore that. And what was my, yes, to comment on what Madam said. Why did Spain change? I can point to a very specific point, again, Atocha, which was so serious an attack on the main train station in Madrid. Si puedes. Yes, it's one sentence, again a conversation which I wasn't even supposed to hear, from a UN official to a Spanish minister, or rather from the Spanish minister to the UN official. One sentence. After Atocha, we decided we will become friends with Morocco. It stems all from there. Yeah. Which is disturbing because what it says is that Morocco achieved what it wanted through a very serious terrorist attack. That's it. Hay ciertas cosas, creo que no las dije si quiere, pero hay ciertas falacias que son fáciles de desmentir. Uno, no existe el Sáhara marroquí, no existen los vínculos históricos. Y hay que definir mejor también, en mi opinión, esto sí que en mi opinión, hay que definir mejor lo que es la autodeterminación. No es para casos como los catalanes, no, es para las países y pueblos coloniales. Está muy bien definido. Segundo, la Marcha Verde no era ni patriótica, ni verde, que es el color del Islam, perdóneme si me equivoco, y pacífica no era, porque entraron tropas marroquíes al mismo tiempo. Y no era verde, y tampoco, bueno, Hassan le mintió al pueblo con respecto a lo que dijo la Corte Internacional de Justicia. Les dijo que Marruecos había ganado. Creo que eso ni siquiera lo dije delante. Las otras tres cosas que dije, Marruecos ha dicho en términos que no usa, que no dice al público, sino, en este caso, las Naciones Unidas, hablando de los refugiados, la población de refugiados en Tinduf. Esa gente sabe, pónganlas en otra parte
y nunca más oiremos hablar de ellos. Las diferencias en la Unión Europea entre la cosa política y la cosa judicial. Ya sabemos que la cosa judicial tiene razón. En términos políticos, la Unión Europea también quiere ser amigos de Marruecos, no porque quiera, sino porque está demasiado cerca de Europa. ¿Por qué? Porque Marruecos exporta 3 cosas. Una, terrorismo. Recordemos el ataque a Atocha. Segundo, drogas. Era el primer exportador de droga a Europa Occidental y le ganó, por así decirle, a Afganistán, pero sigue exportando drogas. Y tercero, usa a sus propios gente, estimula la cosa de la inmigración y la usa como un arma. Está el ejemplo de Ceuta. ¿Cuánto eran? 10.000 inmigrantes en un mismo día asaltaron a Ceuta. Eso está hecho por Marruecos muy especialmente, y esa es algo que Europa Occidental obviamente no quiere. Y por último, alguien dijo acá que no se sabe por qué España cambió su actitud hacia el Sáhara Occidental. Esto fue dicho en una conversación confidencial. Yo estaba ahí, no me lo dijeron a mí, sino que fue del oído, o sea, de la palabra del ministro español a un alto oficial de la ONU. Yo estaba ahí y no me lo dijeron a mí, pero después me lo dijo mi jefe sin darse cuenta que eso era muy confidencial. Simplemente era después del atentado de Atocha. Lo que se dijo fue, después de Atocha, nosotros, España, entre paréntesis, mi gobierno, decidió que vamos a ser amigos con Marruecos. Y el comentario que yo hice es que se puede interpretar que Marruecos consiguió lo que quería a través de un tremendo atentado terrorista como fue Atocha. Quería algún comentario, pero eso lo dije. Esos algunos comentarios al margen. Muchas gracias. Yo lo que ya nos están pidiendo que... Nos están pidiendo que concluyamos. Si algún panelista quiere decir algo, un poquito, el embajador. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Ya no tenemos tiempo para más, pero solo una respuesta muy rápida y de aquí, ¿qué vamos a hacer? What are we going to do from here, just briefly? Ya sabéis cómo va el trabajo solidario: informar, planificar y actuar. So solidarity work involves informing, planning and acting. Porque no se espera que la gente haga lo que sea sin ser informada con antelación. So people have to be informed in advance. Entonces, con la ayuda de la tecnología de comunicación, with the help of the technology of communications, usemos la imaginación, let's use our imaginations, usemos la creatividad use our creativity para hacer llegar el mensaje so that we can push that message forward a alumnos en las escuelas, to students in schools, a mujeres, a hombres, a políticos. Lo que nos hace falta es informar. What we have to do and what we Y cada uno y cada una de nosotros y nosotras sí que puede informar. What we have to do is inform, and we all can inform. Y con esto termino. Gracias, y con esto concluimos. Vamos a concluir esta velada, que espero que sea no la primera, sino una de muchas veladas donde podamos discutir ampliamente nuestra solidaridad con el pueblo saharaui y nuestra afirmación de que el único legítimo representante del Frente Saharaui es el Frente Polisario. Y eso tiene que quedar bien claro. So I hope, this is we hope of many other meetings that we can have, so that we also affirm and reaffirm that we have our solidarity with the Sahrawi people, and that the only representative and legitimate representative of the Sahrawi people is the Polisario Front. Thank you for being here. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. I'm sorry, but we got to conclude.